Vamos con el siguiente ejemplo, ¿verdad? El número de Reynolds. Entonces vamos con el 8.4 del módulo, ¿verdad? Vamos a leer el enunciado para ver los datos que tenemos ahí. Dice, calcule el número de Reynolds para el flujo de cada uno de los siguientes fluidos. En una tubería de acero de 2 pulgadas, cédula 40. Si la rapidez del flujo volumétrico es de 0.25 pies cúbicos por segundo. Inciso A, agua a 60 grados Fahrenheit. Inciso B, acetona a 77 grados Fahrenheit. Inciso C, aceite de ricino a 77 grados Fahrenheit. Y inciso D, aceite SAE10 a 210 grados Fahrenheit con gravedad específica de 0.87. Bueno, entonces, pues aquí están los datos, ¿verdad? Nos pide calcular el número de Reynolds. Dice que todos estos fluidos los van a hacer circular por un tubo de acero de 2 pulgadas, cédula 40. Entonces los datos del tubo, pues ya sabemos que vamos a la tabla. Que el caudal que van a utilizar es de 0.25 pies cúbicos por segundo. Entonces, para el inciso A dice que el agua está a 60 grados Fahrenheit. Pues entonces vamos y tomamos la densidad y la viscosidad de la tabla del agua. El inciso B dice que va a ser acetona a 77 grados Fahrenheit. También vamos a la tabla donde se encuentra la acetona y sacamos los datos. Inciso C, aceite de ricino, también a 77 grados Fahrenheit. Vamos a la tabla y sacamos los datos. Aquí no tenemos ninguna tabla. Aquí tenemos donde está todo el compendio de tablas, gráficas, diagramas, tenemos un nomograma, ¿verdad? Un nomograma, en donde está en función de la viscosidad y la temperatura. En la introducción, pues dijimos que la viscosidad se ve afectada por la temperatura. Entonces, en ese nomograma, allí en el libro del MOD, nosotros tenemos diferentes curvas de diferentes materiales, ¿verdad? De diferentes fluidos. Entonces, ahí en ese nomograma tenemos la curva, en este caso, del aceite SAE10. Y ahí, ¿verdad? Ahí están varias curvas de diferentes fluidos. En la parte de abajo tenemos la temperatura. Hay dos nomogramas, uno para el sistema inglés y uno para el sistema internacional. Ahorita nosotros estamos en el sistema inglés, ¿ya? Entonces, dice que está a 210 grados Fahrenheit. Buscamos esos 210 grados, ¿ya? Ahí en nuestra escala, 210 grados Fahrenheit. Y tenemos la curva del aceite SAE10. Es el aceite que se utiliza para los motores de combustión interna, ¿ya? El SAE10, normalmente, pues el que utilizan es el 30 o el 40. Y claro, los multigrado. Entonces, de aquí nosotros entramos con esa temperatura y donde corte a la curva de fluido, porque va a haber varios fluidos que vamos a estar trabajando con ese nomograma, donde corte la curva, pues nosotros trazamos una horizontal, ¿ya? Y en esta parte de aquí encontramos la viscosidad. Entonces, nos dicen que es aceite SAE10 y que está a una temperatura de 210 grados Fahrenheit. No lo van a encontrar en ninguna tabla. Tienen que ir a ese nomograma. La gravedad específica, 0.87. Para la densidad del aceite, sabemos que tenemos que multiplicar la gravedad específica por la densidad del agua. El agua no tiene nada que ver con la temperatura que es de acá.
Entonces sacamos el dato de la densidad del agua, 1.94. Multiplicamos y tenemos la densidad del aceite. Con aquel nomograma entramos con esas condiciones que tenemos y encontramos la viscosidad. Igual, acuérdense que cuando utilizamos los diagramas, en este caso el nomograma, pues tiene que ser lo más preciso el punto. Entonces, ahí está. ¿Ya? Ahí es. Con eso, pues ya tengo todos los datos, ¿ya? Todos los datos que necesitamos. Entonces, pues es un ejemplo donde lo que nos hacen es utilizar diferentes fluidos. Nos piden el número de Reynolds, ¿ya? Entonces, sabemos que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Acuérdense que estos datos velocidad y diámetro son de la tubería. Entonces, nosotros no tenemos la velocidad, no, pero sí tengo el caudal y tengo el tubo para poder sacar de ahí la velocidad. Nosotros sabemos que el caudal o flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. Entonces, la velocidad es igual al caudal entre el área del tubo, ¿verdad? De aquí nosotros pues podemos ya calcularlo. Entonces tenemos el caudal, ya está en pies cúbicos por segundo, ya no voy a hacerle ninguna modificación. El área, ya dijimos, ¿verdad? Vamos a la tabla de acero 2 pulgadas, cédula 40, me va a dar el área y el diámetro. Entonces, el área para ese tubo es de 0.02333. Hacemos la operación y nos dice que la velocidad es de 10.7158 pies por segundo. Y entonces, pues ya con eso ya puedo sustituir los datos para cada uno de los fluidos, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, para el inciso A, pues tendremos que el número de Reynolds es igual, el número de Reynolds es igual a 10.7158 por punto 1723, que es el diámetro, y por la densidad 1.94, dividido entre la viscosidad 2.35 por 10 a la menos 5. Y este nos va a dar de 1.52 por 10 a la 5. El número de Reynolds siempre se va a expresar, ¿ya? Hacemos esta operación y nos va a dar el número completo, pero los números de Reynolds siempre se expresan en base 10, entonces siempre los vamos a tener que llevar a este término. El inciso B, ¿ya? Número de Reynolds igual, tenemos la velocidad que no va a cambiar, 10.7158. El diámetro no va a cambiar, 0.1723. La densidad, pues sí, la densidad va a cambiar, ¿verdad? Es 1.53. La viscosidad pues, también va a cambiar, es 6.60 por 10 a la menos 6. O sea, todos estos datos ya los tenemos aquí, todos esos datos. La operación nos da un número de Reynolds de 4.28 por 10 a la 5. Para el inciso C, también el número de Reynolds es igual, otra vez el diámetro, la velocidad no cambia, 10.7158. El diámetro no cambia, 0.1723. La densidad, pues sí cambia, ¿verdad?
es 1.86. Aquí está 1.86 y 1.36 por 10 a la menos 2. Si realizamos esta operación, pues nos da de 252.51. Ahorita al analizar los resultados nos vamos a dar cuenta de qué tipo de flujo tenemos, ¿no? Laminar o turbulento. Y por último, el inciso D, el número de Reynolds es igual a 10.7158, que no cambia, .1723 por la densidad 1.6878 y la viscosidad 9 por 10 a la menos 5, y esto nos da de 3.4 por 10 a la 4. Entonces, ahí están, ¿no? Nosotros podemos checar que entonces el inciso A pues corresponde a un flujo turbulento. El inciso B también es un flujo turbulento. El inciso C es un flujo laminar menor que 2000, ¿verdad? Y el inciso D pues también es un flujo turbulento. Todos estos son mayor que 4000, este menor que 2000. Turbulento, turbulento, laminar y turbulento. Así es que entonces este ejercicio para eso me sirvió. También ya aprendí, cuando me den los fluidos y en las tablas no encuentre la viscosidad, voy a tener que ir a ese nomograma y de ahí sacar el dato. Así es que este es el problema.